Entonces, vamos a hablar sobre implante coclear. Primero, pues saber que su indicación es la hipoacusia neurosensorial, que es secundaria a anormalidades congénitas o adquiridas del laberinto membranoso o el nervio coclear, que hasta en el 50% de los casos es genético, y que en los casos adquiridos es muy común encontrar que sea causado por infección por citomegalovirus. El 40% de las anormalidades cocleovestibulares son detectables en imágenes, por lo tanto, pues ahí es nuestro rol, es importante. Y pues como ya dijimos, el manejo es el implante coclear que mejora la percepción de la audición. Entonces, básicamente en lo que consiste el implante es que hay un micrófono al que llega pues el sonido. Esto por medio de un aparato que convierte la onda y lo manda al interior del electrodo que está localizado internamente en el aparato coclear. Esto estimula el nervio coclear y ya se sigue el orden normal de la estimulación auditiva. Respecto a la técnica quirúrgica, entonces se hace generalmente una incisión retroauricular, se hace una mastoidectomía hasta el receso facial para llegar al oído medio por medio de la fosita de la ventana redonda y acceder a la cóclea. Y tener en cuenta que hay un electrodo que es extracoclear, que está debajo del músculo temporal, como vemos acá en esta imagen. Este pues es el estimulador, y esto es ya como se ven los electrodos en el interior del orificio de la mastoidectomía y cómo ingresa por la fosita de la ventana oval a la cóclea. Entonces, ¿cuál es el papel de las imágenes? Pues las imágenes tienen uso preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Obviamente en la imagen intraoperatoria nosotros no tenemos mucho aplicación, entonces tenemos pues en las pre y posoperatorias. Entonces hay un artículo de las clínicas de Norteamérica de otorrino, que ellos básicamente dicen que para evaluar las imágenes preoperatorias de un paciente que va a ser llevado a implante coclear, uno se debería hacer estas 3 preguntas. Primero, si hay anormalidades vestíbulo-cocleares que impidan el implante, o sea, que contraindiquen el implante, si hay obstrucción luminal o si hay hallazgos adicionales que pueden complicar la cirugía o el manejo posterior a esta. Entonces, esto es como básicamente un resumen de las alteraciones pues, que pueden estar asociadas a complicaciones o contraindicaciones. Entonces, las contraindicaciones para el implante coclear es que haya una aplasia coclear bilateral, que haya una aplasia laberíntica completa, y en algunas partes mencionan la ausencia del nervio coclear. Sin embargo, pues también menciona en la literatura que en algunos casos se hacen los implantes y pues que obviamente aquí es más difícil saber si este va a funcionar o no va a funcionar, y pues sus resultados son menos predecibles. Las malformaciones mayores, que aunque no contraindican el implante, tienen un alto riesgo quirúrgico, es cuando hay cavidad común, cuando hay hipoplasias severas. La ausencia del nervio coclear pues está como también entre estas malformaciones mayores y entre las contraindicaciones, y también cuando hay obstrucción, ya sea por pues osificación, que vamos a ver más adelante. Y las malformaciones menores, que pues ya digamos, no afectan tanto el riesgo quirúrgico, sin embargo es bueno tenerlas en cuenta, mencionarlas para que ellos las tengan en cuenta en el momento de la cirugía. Entonces, pues como siguiendo el orden de responder a las preguntas que dijimos, pues si hay anormalidades vestíbulo-cocleares que contraindiquen la cirugía, que fueron las que ya vimos. Entonces, respecto a la aplasia laberíntica, es la ausencia total de las estructuras del oído interno, y la aplasia coclear, que es rara, solamente un 1%, es que hay ausencia de la cóclea, pero los canales semicirculares y el vestíbulo están presentes, aunque deformados. Y estas malformaciones se asocian con aplasia del nervio coclear,
con conducto auditivo interno pequeño y con un curso anormal del nervio facial y con hipoplasia del hueso petroso. Entonces, este es un ejemplo de aplasia laberíntica en la que vemos que no hay posterior como al promontorio coclear, se ve solamente un hueso esclerótico que reemplaza como todo lo que deberían ser las estructuras del oído interno. Y se asocia con una hipoplasia del conducto auditivo interno. Y acá pues vemos los mismos hallazgos, el conducto auditivo interno y el espacio pues del oído interno que están reemplazadas por ese hueso esclerótico. La aplasia coclear, que es hueso que pues también esclerótico debajo del promontorio coclear, que es acá, donde debería estar la cóclea, y se asocia con esto, con el canal auditivo interno hipoplásico, y en este corte vemos como hay una parte del laberinto óseo con un vestíbulo que pues se ven todos alterados en su morfología, pues por displasia que es característico de esta anormalidad. Entonces, si vemos aplasia coclear bilateral, esto es una contraindicación de poner un implante. Respecto a las anormalidades del nervio coclear, que como ya vimos, no es una contraindicación absoluta para no hacer el implante coclear, entonces básicamente por tomografía uno tiene que revisar la apertura coclear, que está aquí, que normalmente debe ser mayor de 2 milímetros. Si es menor de 2 milímetros, indica hipoplasia o ausencia del nervio coclear, aunque nosotros no podemos ver el nervio por tomografía. Y esto es como se ve normalmente. Esto es una imagen sagital oblicua en la que se ve la posición normal de los nervios en el conducto auditivo interno, en el que se ve el nervio facial de localización antero-superior, el nervio coclear de localización antero-inferior y los nervios vestibulares de localización posterior. Y esto es un ejemplo en el que hay ausencia del nervio coclear, que como vimos ahorita, pues más o menos su posición debería ser por acá, con un nervio facial y nervios vestibulares normales. La segunda pregunta entonces es si hay obstrucción luminal. Entonces aquí esta patología, que es la laberintitis osificante, que es más frecuente posterior a meningitis bacteriana, sobre todo en neumococo, y lo que hace es que hay una obstrucción progresiva de la cóclea que inicia en el giro basal, pero pues puede osificar como todos sus giros. Las demás estructuras del conducto auditivo interno, el apex petroso y la apertura coclear son normales, y pues puede tener cambios tempranos, que es con fibrosis, y en la resonancia vemos pues estos hallazgos sugestivos de esto, que es pérdida de la intensidad de señal normal en las secuencias T2, que como sabemos, como esto es el líquido que está en el interior del laberinto, entonces lo vemos hiperintenso, pues se ve la pérdida de esto en la resonancia, y en los estadios avanzados ya se ve la osificación, que es pues como en este caso, en el que en este paciente vemos que donde debería estar la cóclea está todo reemplazado por hueso, y vemos que persiste la apertura coclear, que es lo que lo diferencia pues de una aplasia coclear. Y en este caso vemos como las estructuras del laberinto están disminuidas tienen disminución de su intensidad de señal normal por cambios de fibrosis. Y de esto que el implante coclear se tiene que hacer temprano, cuando digamos se identifica en fases fibróticas o antes, para lograr que se inserte el electrodo, porque si no, pues no va a pasar el electrodo, o sea, técnicamente no se puede hacer el procedimiento. Y respecto a imágenes preoperatorias, pues como hallazgos adicionales que pueden complicar la cirugía o el manejo posterior, entonces las malformaciones cocleovestibulares. Una de ellas es la cavidad común, que es cuando confluyen la cóclea y el vestíbulo en una cavidad quística. Hay ausencia de modiolo, solamente se ve un quiste ahí que reemplaza como todo el oído interno.
Hay aumento del líquido cefalorraquídeo en esta cavidad y esto lo vemos como una comunicación, digamos, como un conducto auditivo interno ensanchado. Y esto es importante porque esto predispone a meningitis recurrente. Importante buscar el abultamiento del promontorio, o sea, que la cavidad quística haga como el abultamiento del promontorio coclear, que esto lo diferencia de una aplasia. Entonces, como en este caso, vemos que está toda una cavidad quística con fusión de la cóclea y del laberinto, con abultamiento del promontorio en en el promontorio coclear, y vemos como hay una comunicación ancha con el conducto auditivo interno que sugiere pues una fístula de líquido cefalorraquídeo y tener en cuenta, como ya les dije, que esto predispone a la presencia de meningitis recurrente. Entonces, respecto a esta cavidad quística, pues como ya les había dicho, puede haber riesgo de malposicionar el implante, y entonces vemos en este caso en el que el implante sí se ve en la cavidad quística, pero después sigue al conducto auditivo interno, pues con las complicaciones que esto podría tener, como por ejemplo sobreestimulación del facial, como fístula del líquido cefalorraquídeo, etcétera. Respecto a la displasia coclear, hay varios tipos de displasia coclear. En la literatura hay como muchas clasificaciones y como que no hay como que no están uniformes las definiciones. Hablan de la malformación de Mondini y pues de otras malformaciones, pero básicamente, como para resumir, hay una deformidad tipo 1 que es una displasia coclear severa, en la que la cóclea da menos de 1.5 vueltas, hay ausencia de modiolo y hay displasia, como en este caso en el que vemos una displasia del vestíbulo y de los canales semicirculares. Este es como un intento de esas estructuras, y la cóclea con una apariencia quística. Esto es como lo que debería ser la vuelta apical y medial de la cóclea, que están fusionadas con una apariencia quística, y esta es como la vuelta basal de la cóclea, que está aumentada pues con malformación. En estos pacientes hay alto riesgo de fístula del líquido cefalorraquídeo. Y en la deformidad tipo 2, que es menos severa, que esta es la que, digamos, se conoce como malformación de Mondini, que generalmente la vuelta apical y basal, apical y media están unidas, como en este caso. La basal pues se ve bien. Y esto se asocia con aumento del tamaño del acueducto vestibular, aunque en esta imagen pues no se ve, pero están asociadas, y eso es como lo que generalmente se conoce como malformación de Mondini. Respecto a la hipoplasia coclear, es que básicamente no se ve la cóclea con sus vuelticas, sino que se ve como una vesiculita ahí que reemplaza lo que debería ser la cóclea, y que esto se extiende al conducto auditivo interno, y el vestíbulo y los canales semicirculares están displásicos. Y esto pues en la resonancia, en la que se ve lo que debería ser la cóclea, como un puntico ahí sin vuelticas ni nada. Respecto al acueducto vestibular aumentado de tamaño, esto pues ya lo hemos mencionado como algunas de estas patologías también. Es la malformación más común asociada con hipoacusia neurosensorial, aunque no se sabe muy bien cómo es su fisiopatología, pero pues es bastante frecuente, y es frecuente que cuando está presente sea bilateral hasta en el 90% de los casos, y se asocia con una pérdida de la audición progresiva, y aunque también puede estar asociada a otras malformaciones del oído interno, puede estar pues como un hallazgo aislado. Entonces básicamente lo que dicen es que tiene que ser menor de 1.5 milímetros y que no debería ser mayor al canal semicircular posterior que está al ladito. Entonces, este es un caso en el que está normal, está el tamaño pues como comparable, y en este caso el acueducto vestibular está ensanchado más que el canal semicircular posterior, pues que es evidente. Estos ejemplos de dilatación del acueducto vestibular, en el que acá vemos como hay una dilatación del saco endolinfático y una dilatación del conducto, y acá vemos también dilatación de los conductos de forma bilateral, y aquí ponen estas flechitas para que
que no se confundan pues con los senos sigmoideos. Respecto a las anormalidades del vestíbulo y de los conductos semicirculares, estas no afectan el implante coclear, entonces pues como que sí no vienen al caso en nuestra revisión actual. Y las anormalidades del nervio facial, pues 15% de los pacientes con anormalidades vestíbulo-cocleares tienen anormalidades del nervio facial, entonces también tener pues como que hacer un recorrido como juicioso de todas las porciones del nervio facial, y esto es muy importante porque es útil para el planeamiento quirúrgico, especialmente pues en la porción timpánica, que es por donde se hace toda la intervención quirúrgica. Entonces, tener en cuenta hipoplasia del nervio facial, un canal dehiscente o un curso anómalo. Y en este caso, aquí está el nervio facial, en el que se ve pues normal como debería ser, y acá vemos cómo está dehiscente. Entonces, esto pues aumenta los riesgos en cirugía de lesión o de pues, cualquier complicación asociada. Respecto a las alteraciones vasculares, también tener presente pues que el bulbo yugular y la arteria carótida interna, pues como sus relaciones con el oído interno, con el oído medio, como ya habíamos mencionado en algunas otras actividades. Entonces, esto es un ejemplo de una carótida interna aberrante, que vemos cómo está pues casi en el interior de la cavidad timpánica, y la dehiscencia del bulbo yugular, que también puede estar pues asociada a complicaciones, a sangrado intraoperatorio, entonces pues tenerlos presentes. Esto también pues mencionaban que venas transóseas grandes que pueden aumentar el sangrado durante la cirugía, pues teniendo en cuenta que la incisión es retroauricular, o la ausencia de ventana redonda, que pues también pues dificulta el procedimiento quirúrgico. Respecto a la mastoides, pues ver el grado de neumatización mastoidea y la profundidad del receso facial en este caso. Entonces, en esta imagen vemos cómo hay ausencia de la neumatización mastoidea, que también es importante mencionarlo en nuestro informe para el adecuado planeamiento quirúrgico, y pues que ellos sepan como que se van a encontrar cuando llegan a la cirugía. Esto lo encontré en uno de los artículos en el que dicen más o menos qué tenemos que decir en un reporte prequirúrgico. Entonces, dicen básicamente hablar del nervio coclear, si está normal, si está hipoplásico, si está agenésico, hablar de la cóclea, si hay malformaciones, como todas las que hablamos, o si hay osificación secundaria, pues como dijimos, a un proceso inflamatorio, o pues si es normal, hablar del oído medio, las variaciones de la vascularización, si hay otoesclerosis, de la ventana oval si está normal, de redonda, perdón, que es por donde entra, pues hay como dos tipos de inserciones, pero la más común es la pues que entren por la ventana redonda, si está normal, y si podemos pues poner el tamaño, las mastoides, el tamaño, la neumatización, si están ocupadas, si están escleróticas, si pues hay signos como de mastoiditis, el acueducto vestibular, como vimos, si está normal o está aumentado de tamaño, y pues ya otros hallazgos que veamos, si vemos un tumor o alguna cosa pues adicional que pueda ser de utilidad. Entonces, eso de las imágenes prequirúrgicas y de las imágenes postquirúrgicas, pues básicamente nos sirven para ver la posición del implante y las complicaciones tempranas y tardías, ya sea intra o postoperatorias. Entonces, respecto a la posición del implante, no hay como que digan exactamente dónde tiene que estar el implante. Ellos, pues en los artículos lo que dice es que debería estar en la vuelta medial o más allá, como perimodiolar, y lo que dicen es que como entre más profundo esté, pues hay mayor estimulación del nervio coclear y hay mayor pues mejoría de la audición. Entonces también importante ver los electrodos que están mediales a la cocleostomía. Y esta es una imagen de acá de un paciente que tenía su implante coclear en la vuelta como ya como apical o medial de la cóclea. Respecto a esto, encontré este artículo en el que ellos dicen que, pues digamos, para fines como de comparar los estudios y como de
unificar conceptos en cuanto a dónde está la punta del implante, porque se han encontrado muchas descripciones diferentes, como vemos acá, en la que todo el mundo dice dónde está de diferentes maneras. Entonces ellos plantean que hagamos esto, que partamos la cóclea en 4 cuadranticos y que los enumeremos así. Entonces desde basal hasta apical y medial, de 1 a 10. Y que básicamente digamos en qué cuadrante está. Y que lo que ellos encontraron es que en todos los planos como que esto tiene poca variabilidad de interobservador y disminuye pues como las diferencias en la descripción de esto. Respecto a las complicaciones intraquirúrgicas, entonces ocurren hasta en 10% de los casos, que es una fístula del líquido cefalorraquídeo, que haya lesiones del nervio facial o mal posicionamiento del electrodo. En este pues mal posicionamiento del electrodo, eso puede quedar en cualquier parte del oído. En este caso vemos cómo está en el canal semicircular superior y vemos la vuelta basal de la cóclea en la que se ve vacía porque no está el electrodo. Con las complicaciones que eso que se imaginan, puede tener un sangrado de esto y vemos como la cóclea está vacía. En este caso se les fue por la trompa auditiva. Esto pues como referente anatómico que de pronto puede ser difícil ubicarnos en una sola imagen, pues bueno, esto es el canal carotidio y esta es la trompa auditiva y esta es una imagen coronal en la que se ve la trompa auditiva que pues con el extremo distal del electrodo ahí. Y respecto a las complicaciones postquirúrgicas, pueden ser inmediatas con una infección, meningitis, con sangrado, con migración del estimulador al receptor y complicaciones más tardías como mastoiditis, extrusión del receptor o del estimulador, estimulación facial, que ya les he medio mencionado, infección del receptor, un colesteatoma iatrogénico o un mal funcionamiento del dispositivo. Respecto a esto es un paciente de acá en el que se ve pues posterior al procedimiento cómo están ocupadas todas las celdillas mastoideas y el oído medio, pues posiblemente por una complicación infecciosa posterior al procedimiento. Y este es un caso en el que no se ve muy bien, pero el electrodo quedó en la porción laberíntica del nervio facial y pues esto obviamente la estimulación la puede hacer al facial y pues hacer sobreestimulación y es una de las complicaciones de este procedimiento. Y ya, eso es todo.